Hola, buenas tardes en esta calurosa tarde tucumana. Yo soy Sebastián Alvarado desde el Instagram de Familias Argentinas. Familias Argentinas es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como misión preservar el portal de Familias Argentinas, ¿sí? Que los invito a visitar y que tiene la particularidad que a partir de un árbol particular, en este caso de Francisco Fernández Belfano, fue agregando otros en línea directa y en líneas políticas, digamos así, o colaterales, a un montón de otras familias. Así que un árbol familiar se hizo enorme y pretendemos que se siga haciendo. Hugo Iturri, que ahí está. A ver, ahí te mando, Hugo. Ahí está, se unió. ¿Cómo estás, Hugo? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho de conversar con vos. Ahí, Igualmente. así me veo. Vos sabés que estaba contando que Familias Argentinas nace a partir de un árbol particular, ¿sí? Y como claro, después, has visto cuando vos investigás tu familia, después vas viendo los Indec- parentescos. Se abre el panorama. Bueno, y en la base de datos de Familias Argentinas están, por supuesto, los de Iturri, pero eh, ahí voy a pedir tu ayuda porque es una familia tucumana, para los que no conocen, eh, que tiene una grafía. Ya nos contarás vos un poco más de la historia, de tu historia familiar, pero tienen una particularidad porque es Iturre, Iturri, Iturrios, ¿sí? Y es una familia bastante antigua, ya dice Páez de la Torre ahí en el famoso libro de el, el canciller de las flores primero, después le cambia el nombre al argentino de oro, el historiador y genealogista tucumano. Él dice que la familia Iturri ya es una familia antigua, estaba ya en el siglo XVIII en Tucumán, y también, bueno, investigando un poco yo, parte de tu familia descienden de los Medina, bueno, en fin, de los Araos, entre otros. Eh, Así que bien interesante esta genealogía. Pero no quería dejar pasar que esa familia está en nuestra base de datos. Contanos, Hugo, ¿en tu familia se hablaba de la historia familiar? ¿Te has Eh, interesado por ella? Mira, pasa lo siguiente. Nosotros vinimos a Buenos Aires cuando yo tenía aproximadamente 7 años, con mis padres y mi hermana, salvo mis viajes después ya de adolescente, casi todos los años volví a Tucumán y hace unos años lo retomé como viaje anual, que tengo que hacerlo sí o sí. Pero quizás el haber estado alejado de la familia y no haber disfrutado de un montón de cosas me hizo sentir más curiosidad. Eh, y bueno, soy quizás el que está más alejado, pero el que contiene un poco más información junto con algún tío que ya fallecido, Aguirre, también de vieja data en el norte. Claro, Eh, porque vos descendés de Pedro Antonio Iturri y Mercedes Aguirre, ¿o no? sí, en realidad de un hermano, de un Ah, mira, hermano, de un hermano que es Jacinto, Jacinto. Ah, mira. de Pedro. Después las familias se cruzan, porque Sí, las familias de esos dos hermanos se vuelven a casar entre primos. así Entonces es. hay familiares Iturri de Iturri. Bueno, Este, hay mucha endogamia en Tucumán, vos viste. Exactamente, claro, la había desde siempre. Eh, y en realidad respecto del apellido, siempre de chico había una discusión entre los tíos que, más que discusión, era una cosa cuasi cómica que se peleaban a ver quién, porque teníamos primos Iturre y Iturri, y se peleaban, discutían para ver cuál era la real. Bueno, gracias a Dios pude dilucidar un poco
con ayuda de un tío, ver que no éramos ninguno de los dos. ¿Y cómo Somos es? todos, somos todos Iturriós. En Iturriós, realidad. claro. Nuestro apellido es Iturriós. Después sufrió, sobre todo con mi quinto abuelo, Dionisio Iturriós, ahí sus 9 hijos fueron anotados en Tranca, de esa zona, fueron anotados ya con distintos apellidos. No sé por qué razón, presumo algunas, pero bueno, nunca sabré por qué no se, no se, No se se prestó mantuvo. atención a esas cosas, ¿no? Vida de campo, este, anotaciones por otras personas, esas cosas que pasaban ¿Qué pasaban? Bueno, cuando la gente acudía a la iglesia. exacto, porque recordemos que hasta finales del siglo XIX, ¿no es cierto? Los registros de identidad, si se quiere, pasaban por la institución eclesiástica, y entonces ahí se registraba nacimiento, casamiento, muerte, y era el modo, ¿no es cierto?, de legalidad, hasta que aparece el registro civil ya eh, a finales del XIX. Y has nombrado a Dionisio, ¿no es cierto?, como el fundador de esta familia porque se casa con Josefa Carrasco, creo. Claro, claro, más que en realidad el primer Iturriós que yo investigo es un capitán, Juan Bautista Iturriós, que es el que llega a la zona de lo que es hoy Santa María, en defensa de un fuerte con su hermano, ellos militares, llegan de Navarra destinados a esa zona, en defensa de lo que era algún fuerte en ese momento, en esa zona. Y ahí viven mucho tiempo, después ellos, los dos hermanos, Juan Bautista en viuda, después de viudo se establecen Monteros, y de Monteros hicimos una triangulación desde 1730, ponele Santa María, Monteros, Trancas. Y de Trancas, bueno, algunos hijos van a la ciudad, se establecen en la ciudad. Y otros que emigramos a Buenos Aires. Emigraron a Buenos Aires. Aparte, claro, parece, ¿no?, que como que la gente del pasado no se movía, pero se movían muchísimo. O sea, aparecían en Sí, los sí, valles, en la ciudad, en fin. sí, sí, sí. Los Iturriós se mueven de Monteros. Estuve bastante tiempo viendo por qué. Bueno, sucede que una hija del capitán se casa con un López Vera, que Claro. tenía una estancia en Trancas muy importante, la estancia de Mimilto, y, ¿y qué pasa? Y lleva a su hermano a establecerse en esa estancia, y ahí nacen sus hijos, y ahí, bueno, toda la documentación enlaza la familia política, Claro. este, de esta hermana, con el resto de la familia. Sí, sí, aparte Es esos López y Turriós tienen una red de parentesco interesantísima, ¿no? Porque, Y esta señora, la hermana de Dionisio, de quinto abuelo, la hermana, es la mamá de Felipe López el gobernador, digamos, y otros hijos militares que, bueno, estuvieron en en toda la secuencia de guerra civil argentina, ¿no? no sé si Eh, vos tenés si conocés ese libro de los López de Corominas y Ventura Murga, un sí, sí, libraco, sí, 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 una me maravilla. envió. No lo conseguí en Mirá, papel, pero alguien del Centro de Geología me envió una copia. mirá, gran libro. Bueno, voy a ver si te consigo una copia, no sé si quedarán por ahí ejemplares, ya me voy a poner en campaña para Bueno, sí, sí, conseguir. sí, conseguir el papel, viste que es otra cosa el papel. Sí, sí, claro. Y bueno, es algo para releer porque pasa el tiempo y teniendo un poco más de información, lo que relees resulta mucho más interesante. Eso debe pasarle. No soy historiador de profesión, pero fui aprendiendo esas cuestiones más técnicas, ¿no? Sobre cómo investigar.
Interesantísimo eso porque, bueno, todos un poco empezamos así como de modo amateur, como dicen, ¿no es cierto? Y Claro, después vamos perfeccionando la técnica de conocer un archivo, buscar en la documentación. Y hoy, por suerte, tenemos esta cosa de los archivos digitales, ¿no? El Family Search, por ejemplo, ayuda un montón. tener la biblioteca en casa es algo extraordinario. Digamos, yo el trabajo que hice ponerle a mis 20 años llegan a mis manos un pequeño árbol genealógico que había hecho un tío de la parte de los Aguirre. Que los Aguirre son una familia muy interesante, son primos, incluso yo tengo comunicación con varios de ellos. Ellos son militares te puedo decir, desde 1600. Es una Mirá, familia de militares. Se cortó en esta generación, ninguno de los hijos mirá. ha continuado la carrera. Y por ser ellos militares hay mucha información, porque viste que todo el tema militar se escribe, se anota, El se registro, lleva, claro. se lleva acta de todo, entonces gracias a ellos conseguí bastante información anexada a la familia. Y esa familia, allá por 1800, tres hijos Aguirre se casan con tres Iturri. Ah, mirá, qué genial. Imagínate, y después esos hijos se entrelazan nuevamente, Aguirre con Iturri, Iturri con Aguirre, hombres y Wow. mujeres. Es decir, que es más, está el caso de Mercedes que vos mencionaste, de Mercedes Aguirre, que viuda muy joven, ella se había casado con Pedro Iturri, eh, Sí, este, y Carrasco. hermano de Gabriel, Sí. y, y ella se vuelve a casar y se casa con Agustín Iturri. Ah, claro. Es decir, comete el pecado de casarse nuevamente con otro Iturri. Escúchame, y has podido averiguar a qué se dedicaban los Iturri en Sí, Santa María y en sí. Tranca? La gente de Tranca, actividad de campo, Claro. la gente de Tranca. Los que volvieron, algunos hijos que volvieron, bueno, Atanasio Iturri, que forma uno de los primeros almacenes en la época de Yerbabuena, este, primer poblado, ¿no? Claro. Él se establece con un almacén de ramos generales, se le llamaba. Eh, y también tiene una interesante historia, Atanasio. Me llamó mucho la atención. Me llamó ¿Por mucho la qué? atención, cosas triviales a veces, pero te llama la atención algo y vas ahí al foco, entonces lo estudié muchísimo. Por eso me enteré que él tenía ese almacén. Qué Este, genial. porque, porque resulta que encuentro que él enviuda un 24 de septiembre y se casa, si no recuerdo mal, el 6 de agosto de Claro. este mismo año. Wow. Me llamó muchísimo la atención. ¿Y Este, ese eh, Atanasio era, qué era de los Era un hijo de Iturri? Dionisio, un hijo Ah, de Dionisio nacido en Trancas, ah, mira, de los que se fueron de Trancas. claro. En Trancas actualmente es donde hay más cantidad de Iturri. En realidad, todos los que es conocido son con la E. Con la E, Eh, exacto. Claro. los que quedaron con la E y quedó con la E y Sí. listo. Pero es donde más cantidad hay de la familia. Sí, conozco muy poquito porque yo he ido y he golpeado puertas. No hemos tenido relación, pero Claro. yo medio caradura voy y golpeo las manos. Este, Escúchame, y ese, el hijo de Dionisio, él tiene uno que se llama Pedro Iturri, ¿no? claro, Que es claro, el que se Pedro y casa. Jacinto se casan con dos hermanas. Pedro y Jacinto se casan con dos hermanas, ellos van a la ciudad, a Tucumán, se casan con dos hermanas Zuritas, Zurita, claro. hijas de Juan Zurita. Este, bueno, con los Zuritas te imaginas, es otra familia antigua,
que Sí, tenés para estudiarla, pero para bien pasarte interesante. años Sí. estudiando esa rama, ¿no? Que Había vendría a ser un dominico famoso, el sí, padre Vita, que era exactamente, músico. un tío Sí, abuelo, vendría a ser un interesantísimo. tío abuelo de la cuarta generación. Claro. Sí, 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 sí. Claro, ahí congrega en estos Iturri Zurita mucha historia y escúchame, ¿y ustedes han podido identificar el espacio donde era la casa de los Iturri ahí en Yerbabuena, en Solano Vera, por Eh, ahí? En Yerba Buena está la casa de mi bisabuelo. Hay una casa antigua que se hubiera parte del casco, digamos, de lo que era su Mm. finca. Quedó perdida ahí en la ciudad. Ahora es una Claro, de muy las poblado ciudades. ya. Pero yo la he llegado a ver. Me ha llevado alguna tía alguna vez que pasamos y me dijo, mira, esa es la casa del bisabuelo Agustín. Eh, Claro. se perdió, fue tomada la casa como muchas otras, digamos, la familia la dejó sin cuidado y quedó ahí, pasaron años y nunca se recuperó. Qué pena. Este, pero está, yo supongo que la vi en buenas condiciones, con gente viviendo, por suerte, por ese lado, porque si hay gente viviendo, bueno, la cuida. Ha Exacto. quedado, ya no es más una finca, es solamente una casona antigua, y nada más. Que ha quedado ahí. Escúchame, y de bueno, y de ahí viene tu antepasado y el famoso pariente Gabriel Iturri, ¿no? Gabriel, claro, claro, que Gabriel me hablaban de muy chico, yo escuchaba relatos, pero eran muy fantasiosos, ¿no? Y yo descreía, yo a la distancia, porteñado, haces otra visión, me parecía demasiada gloria, mucha pomposidad familiar. Esa era la idea que yo tenía de muy chico, ¿no? Hacía la distancia. Entonces, viste, lo tomaba muy con pinza. Pero bueno, en mis primeros años yo fui docente, 15 años, de muy jovencito, y justo me tocaba, me toca una escuela que tenía una linda biblioteca, y yo al mediodía me quedaba, porque trabajaba los dos turnos, pero al mediodía me quedaba en la escuela. Eh, entonces ahí había unos tomos de historia argentina muy interesantes que estaban tratados, la historia argentina estaba tratada por décadas, muy interesante, por décadas, y en cada tomo no solo la historia argentina, ubicada en el contexto mundial, Claro. lo que estaba en el mundo. Y ahí aparece mi pariente, Mirá, incluso con una primera fotografía. qué Eh, bárbaro. y yo dije, es real esto. Claro, Es- no era tan cuento eso. Entonces, bueno, ahí después me dediqué a empecé a hacer una búsqueda que, por supuesto, con el Internet ahora, cada vez que tenés la posibilidad de sentarte y hacer la misma búsqueda, explota de información, Por supuesto. explota de información. Este, por suerte es así, ¿no? Por suerte es así hoy, porque aparte, claro, es verdad, uno empieza con una búsqueda simple y te vas enganchando con una página que te lleva a otra información y a otra y se hace una cosa Claro. enorme, bien interesante. ¿Y cómo fue ese encuentro con este pariente del pasado que vos Eh, pensabas que era como una cosa legendaria? Pero sí, sí, sabía que existía, pero no sabía de la importancia, ¿no? O por ahí, por mis años más jóvenes, en ese momento no le daba la importancia de vida. Después, bueno, llegaron a mí cartas, en la Mirá, familia qué bárbaro. tenemos 19 cartas de él, la mayoría a su madre, en Claro, épocas que ella vivía en París. Muy interesantes las cartas. Las cartas es otra cosa que cada año las vuelvo a leer y cada año encuentro, teniendo más información,
encuentro más información en la carta. ¿Por qué? Porque hay relatos, porque hay cosas de la actualidad de ese momento y hay cosas de familia. Exacto, claro, porque hay información íntima también. Claro, hay cosas íntimas de familia, problemas que no los entendía y con esa relectura y con mayor información vas entendiendo qué es lo que pasaba. Vos sabés Este, por, que por ejemplo, mencionar, sí, 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 cuando Mercedes se vuelve a casar con Turro hay un enojo muy grande en la familia. claro. Este, porque pasa una cosa muy rara. Ella enviuda con 30 y pico de años, su marido tendría 40 y pico, muy joven, Pedro, y, y, y ella se casa con Con un sobrino, claro, un sobrino del marido, ¿no? claro, Con otro Iturri, que tendría aproximadamente 22, 23 años. claro, Que para esa época era impensado, porque si la diferencia estaba al revés, estaba bien visto. exacto, Y, y bueno, eso me llamó mucho la atención. Este, por exacto. eso es que ellos también vienen a Buenos Aires, parte del problema. Mirá, Bueno, fui dilucidando todo eso, que ya es, que también está bueno, porque en el medio encontrás un montón de información. exacto. Y aparte, has Es mencionado un un poquito, género, creo que es un poquito de continente. sí, sí, claro, no, bueno, la genealogía tiene eso, ¿no? Claro, y como la historia, la parte humana es la que me parece que prevalece, el resto, bueno, puede ser fechas, cosas, lugares, que está bueno ubicarse, pero las cuestiones humanas me parecen las más interesantes, Sí, sí, las más porque aparte, interesantes. No solo para ver lo que pasaba, sino para saber qué nos pasa a nosotros ahora. Eh, oh, claro, mi existencialidad dudosa fue de siempre, por lo cual lo podés resumir en una búsqueda de quién sos, eso me pasó todo. No es nada nuevo lo que estoy diciendo, yo lo siento fuertemente. Saber por qué tengo los defectos que tengo, por qué tengo las cosas que no me gustan que tengo, y algunas que por ahí me gustan un poco. ¿Por qué? Y bueno, por todo esto que le pasó a esta gente. vos sabés que has mencionado un documento histórico como es la carta, ¿no? Que también es un género literario y que es muy particular porque el que produce la carta solo piensa a un lector, ¿no? Y entonces, Claro, cuando leemos cartas del pasado, en este caso, cuando te tocan como a vos en la historia familiar, es como también uno, claro, es como que se mete en esos corazones, ¿no es cierto? Porque hay un diálogo allí de cosas que están dichas de otro modo, no así a veces abiertamente, pero es un género apasionante para la reconstrucción de la historia. Y aparte que esto que vos mencionabas de la existencialidad y la búsqueda de identidad, cómo ayuda, ¿no es cierto?, a conocer un poco nuestros orígenes, no solo familiares, sino también estos comunitarios, ¿no? Y después ya macro a nivel nacional, lo importante que es cultivar la memoria y conocer quiénes somos, ¿no? En el fondo. sin duda, y que no somos tan distintos. No, no somos tan distintos, es Quería verdad. agregar Sí. que tenemos Escucha, otras, otras cuestiones, pero humanamente no somos tan distintos. no, eso es verdad. Y cómo ha sido este Pedro que se casa? ¿De donde descendés vos? A ver si es así. No, de De Jacinto. Pedro, de Los Jacinto. dos, te contaba que los dos hermanos, Jacinto y Pedro, hijos de Sí, Dionisio, cuarta generación, ellos se casan con dos hermanas, con Genoveva, con Javiera Zurita, hermanas de Salomé Zurita, que luego Salomé se casa con Solano Vera. Eh, claro. es decir, que imaginas que hay mucha información también sobre Solano y sobre los Veras en general.
Los Eh, Veras, aparte históricos, ¿no? Vecinos históricos de Yerba Buena. claro, sí, sí. Este, y, y también creo que me pica a mí un poco, yo no conocía a mi abuelo, no, prácticamente mi papá tampoco lo conoció. Mi abuelo Jacinto fallece cuando mi papá tenía 1 año. Ah, claro, Ahí se desmembró un poco, esos 5 hermanos se separaron en cuanto que una mujer no estaba preparada para salir a afrontar la vida con 5 hijos, entonces tenía claro. que recurrir a ayuda familiar. Es decir, que se han criado esos 5 hermanos casi por separado, después de adultos se empiezan a relacionar como hermanos. Mira, Eso deja secuelas, son las primeras cosas que a mí me llamaban la atención, de mi papá, de su no, él fue como padre autodidacta, porque, claro, porque lo quería un abuelo, como abuelo, por supuesto, y yo siempre noté eso, siempre me llamó la atención, que había algo distinto. Y entonces empezás a ir para atrás. Sí, ¿por qué por qué mi papá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué llegas a que las cosas todas tienen por qué? No, 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 de la nada uno no se forma, no forma su carácter, no forma claro. su vida de la nada, sino que son resultados, ¿no? Resultados pero de lo propio y resultados de la herencia este, genética y cultural. Exacto. Escúchame, y ese matrimonio de Jacinto y Javiera, de donde nace tu padre, me has dicho que son 5. ¿Y tu padre con quién se casa? Mi padre se casa con Ada Pérez. Ada Pérez, ella es nieta de inmigrantes andaluces Mira, que emigran, son un grupo grande de, de gente cercana a Granada, que viene a Tucumán allá por 18, no, perdón, sí, 1890 y pico. Y yo hace muy poquito descubrí por qué, porque siempre me preguntaba por qué estos españoles vinieron a Tucumán, ¿por qué? Porque aparte vinieron en un grupo muy grande. Son varias familias, están los Pérez, que es el apellido de mi mamá, los Albertus, ah, mira, eh, los Puentedura, son familias amplias en Tucumán, sí, eh, y gente de campo, labradores te diría que el 100%, y siempre fue una cosa, ¿por qué vinieron a Tucumán? Bueno, hace poco me enteré, yo tuve la suerte de viajar a Molvízar, de donde son ellos, y golpear puertas y resulta que todas las puertas que se abrían es gente del apellido de esta gente, de los míos, todos emparentados. de los gallegos. Y resulta que, ¿por qué vinieron a Tucumán? Hace poco alguien de la gente de Molvízar me envía fotos de lo que fue, mucho antes que ellos emigraran, el primer ingenio azucarero que había en Molvízar. El Wow, primero, mira, creo que fue el único. Eh, bueno, ahí me entero, porque yo cuando conozco Molvízar, ya hace, no sé, 10 años atrás, el lugar era un lugar digamos, de producción de fruta y verdura. Esa zona abastecen a la mayor parte de Europa en fruta y verdura. De caña no había nada, no tenía nada que ver con Tucumán. Pero bueno, por aquellos años que ellos emigraron, sí vivían de la caña de. Se ve que ese producto claro. se dejó de trabajar porque no existe hoy, este, y cambiaron esa producción, pero los que vinieron acá vinieron en la búsqueda de lo que sabían hacer. Claro, claro. Entonces presumo, y fueron la mayoría ranchillos. A Ranchillos. Mira, el A- ingenio de allí. Después, después como todas las familias, este, muchos a la ciudad, la empresa familiar, mi bisabuelo se dedicó al tema, le gustaban los caballos con Mira, locura, entonces se dedicó
al tema de los coches de plaza, de los Mateos, claro. o el de Huello, como se llama también. Eh, Se dedicó a eso y fue la empresa donde trabajaron sus hijos más grandes, muchos años. Eh, Eso lo tenían en el terreno, en los corrales estaban en lo que es hoy el Club Alberdi de Ah, Villalén. mirá. Sí, El centro de la manzana, ellos alquilaban ahí, ellos siempre alquilaban. Alquilaban ahí y en esos corrales había otros gallegos que también tenían coches de plaza y guardaban, tenían sus caballos ahí en el corral. ahí. Eh, Escúchame, ¿y tus abuelos españoles quiénes fueron? Mis abuelos, por un lado Puente Dura, este, abuelos no, bisabuelos, Bisabuelos. bisabuelos. Los abuelos, abuelo, es decir, padre de mi mamá, Sí, Pérez, ya nacido en Villalén, mirá, nació prácticamente en esos corrales de lo que es el Club Alberdi, y, y la madre de mi mamá de la zona de Trinidad, mirá. de la zona de Trinidad, es más, un poquito más al sur de Trinidad, se establecieron después. O Este, sea que vos tenés mucha sangre tucumana. sí, 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 Claro. sí, sí, claro. ¿Y, y vos te has casado? ¿Tenés descendencia? Sí, 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 estoy casado con una pura sangre italiana, Mirá, Estela. Ella es hija de padre y madre italianos. mirá. Eh, y entonces yo soy prácticamente ítalo-tucumano. Ítalo Este, tucumano. porque he adquirido las costumbres de la familia, por lógica. Aparte, nos pusimos de novio a los 16 años, así Toda la que vida. ya es casi toda la vida, casi Qué toda la vida. bárbaro. Y, y tenemos ¿Y tres han tenido hijos. hoy? Tres Sí, hijos. sí, tengo dos hijas mujeres que ya me han dado nietos, Wow. este, y un hijo varón que trabaja conmigo, que es el más chico de 31 años. Ah, Mis claro, qué hijas se lindo. dedican a la música, Qué bien. eh, totalmente, así que bueno, en casa hay un poco de todo, mucho arte, mucha música. Me imagino, ahí están esos genes de Y casa de bueno, provinciano, casa de provinciano, la música es casi infaltable. pero vos sabés que además de este personaje, que ahí lo van a ver, Gabriel Iturri, que ya vamos a seguir conversando un poquito sobre él, pero la mención de este Dominico Zurita, que ha sido un gran músico, ¿no? Claro, se ve que en tu familia está esta cosa de lo artístico, de emprender, porque claro, mencionás a los españoles lo que es la inmigración, ¿no? El hecho de irse de un lugar buscando algo mejor, buscando, en fin, qué momento ese, eh, y qué bueno que pudieron, ¿no es cierto?, establecerse acá, desarrollar una actividad y construir una identidad también familiar, ¿no? Porque esto de los caballos, el club, el barrio, bueno, en fin. Y me encanta que vos seas el depositario de esas cartas familiares, ¿no? Eso pienso que se merece. ¿Y has pensado en escribir algo sobre la Eh, genealogía o no? en mi caso, yo, Sí, Eh, vos. sí, se me ha dado por escribir ya hace unos años, increíblemente, porque es algo, yo tengo formación técnica y, Mira, y- y, digamos, es algo que no desarrollamos los claro, técnicos. No le dedicamos mucho tiempo a esa parte, y más si después nos dedicamos a la técnica. claro. Este, pero sí, me ha sido tan emocionante este tema de la historia, de construir historia familiar, más que construir, recopilarla. Sí, me ha emocionado tanto y me ha llegado me ha llevado a escribir. Me ha llevado a escribir, es que he escrito algunas historias, siempre muy cortas, sobre algunos personajes
en momentos claves de su vida, como por ejemplo el casamiento, la viudez y el casamiento de Atanasio, eh, em, la muerte de mi abuelo eh, Francisco Pérez, que también recopilé bastante gracias a mi mamá, que eh, 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 mi mamá es la que en realidad me ha cargado desde que nací de, de todo lo que es relación familiar, Claro, de la qué bueno. historia, eh, de todos sus gallegos sobre todo. Eh, Así que bueno, a ella le debo gran parte de esa cuestión de piel, ¿no? Y bueno, la emoción de encontrar a veces cosas, eh, 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 a ver, me ha pasado, te debe pasar a vos también, ¿no? Lo describo así, una noche, 3 de la mañana, no encontraba los Aguirres de 1800, no los encontraba en los registros, y se me ocurre buscar en los censos, y ahí Y aparece. este, encuentro. Entonces hice un relato muy chiquitito que me emocionó hacerlo, y cuando lo releo me vuelvo a emocionar. Qué Porque maravilla. fue tanto tiempo, tanto esfuerzo de querer tener ese encuentro, esa información, porque nació buscando información. Resulta que después el resultado es un encuentro, Claro, ya no es más claro. información, ya Exacto, pasa por otro lado. Y me parece que exacto, eso es, cuando crucé esa barrera, es como que querés repetir, querés exacto. volver a tener esas emociones. Y creo que en eso estamos todos los que estamos en esta cosa medio loca de hurguetear el pasado. Vos sabés que has mencionado esto de quedarse hasta las 3 de la mañana. ¿Has visto que cuando buscas un pariente y no lo encontrás y uno va y finalmente, por suerte, Sí, podemos encontrarlos, ¿sí? Eh, Vos sabés que yo le puse a la charla Iturri y los de Iturri, porque Gabriel claro, sí, firmaba yo con la Y, también. bueno, y vos sabés que le puse así una genealogía de novela, ¿no? Porque para quienes no saben, Gabriel Iturri, tucumano, eh, que vivió desde, creo que en 1860 y algo, y se murió Sí, a principios del... ¿Y cuándo muere? ¿En el 1905 por ahí, no? 1905, muere muy joven. Eh, Muy joven, y se sí, convierte célebremente, es un célebre tucumano. Hoy me decía un amigo, ¿y por qué es célebre, no? Y le digo, porque se convierte en un personaje literario de Marcel Proust, ¿no? Un autor francés, y bueno, y de ahí también, por supuesto, después vamos, de hecho, es personaje de esta biografía que escribe Paz de la Torre, una biografía bien documentada, eh, ¿no es cierto? Cómo este tucumano se va de Tucumán primero a Buenos Aires, luego a lo muere Portugal. de adolescente. Contanos un poco de eso que has podido vos recorrer de él. Eh, en presidencia de Avellaneda, Avellaneda era amigo de la familia, entonces le consigue un lugar en lo que es hoy el Nacional Buenos Aires. Exacto. De esa época hay unas cartas muy lindas, ¿no? ¿Sabes? Son preciosas, porque el que escribe es un chico de 16 años que le escribe a su mamá y le describe el colegio, Wow. le describe, le describe el campo donde iban a practicar deportes, le llamaban la Chacrita, que es lo que hoy es el cementerio de la Chacarita. Mira, Eso era una chacrita que, que en ese momento el Nacional Buenos Aires lo tenía como lugar para fiestas, para hacer deporte, para hacer campamento. Ese era el lugar de irse al campo. claro. Este, Después se deforma, ¿viste? Las cuestiones de las voces, se deforma la palabra, queda chacarita. Chacarita. Este, Esos cambios creo que se dieron en la época eh, en la época que hubo, la época del cólera, no, la fiebre amarilla. Ah, La sí, época de claro. la fiebre amarilla, que ahí se establece el cementerio, en Mm, ese campo, porque
el cementerio de la Recoleta no daba abasto Claro, con la gente que moría por día, tremendo. este, y llevaban a la gente, la llevaban ahí a ese campo y ahí se formó el cementerio y es lo que conocemos hoy en día. Él se va muy jovencito y termina sus estudios y no conforme con eso, quiere, quiere ver el mundo y elige París y soñaba con ir a París. Y bueno, y se va solo, se sube a un vapor y se va sin demasiados recursos, con alguna ayuda de la familia al ser tan antigua, si bien no había un mango, porque no había un mango, nunca fuimos, como muchas familias, con abolengo cultural, histórico, Claro. pero no, vivían al día. Entonces, con un poco de ayuda de gente conocida, logra hacer el viaje y bueno, se empieza a relacionar. Seguramente fue una persona muy especial, como son de especiales a veces algún amigo nuestro, algún Claro. tío. Yo siempre lo relaciono con mi amigo Manucho, que Mira, tiene una personalidad que es la personalidad de Gabriel. mira. Eh, Son esas personalidades que son abre puertas. Es Sí, esa sí, sí. gente que tiene el don, tiene la gracia de llegar a una puerta y que se le abra de una manera que yo no lo logro, por ejemplo, que otros no lo. Claro. Eso es un don que tiene alguna gente. Yo creo que él la tenía, estoy seguro, ¿no? Estoy seguro, porque por las anécdotas, por las cosas que hay, y por eso tenía ese imán con alguna gente, por eso Q lo elige, se enamora, de hecho se enamoran porque llevan una vida homosexual declarada, allá declarada, ¿no? Acá No, este, claro. Imagínate. pero allá la cosa era un poco Más más permisivo. llevada en aquellos tiempos. Y es gracioso porque recuerdo siempre a mi tío Jacinto negar este tema de la Claro. homosexualidad, el negar y pelearse con Páez de la Torre, y Wow. negaba con Páez de la Torre, siempre este tipo lo tengo que encontrar porque vino a mi casa, me llevó información, y el tipo ahora dice cualquier cosa, ¿viste? Y yo no sabía cómo decirle, tío, mira que me parece que es así, Páez de la Torre tiene razón. Pero bueno, él no lo, un hombre grande de otra generación le costaba mucho esa parte que hoy es para reírse nada más. Y vos sabés Este, que, bueno, ahí vos mencionás Gabriel, que llega. ¿Qué sería tu tío bisabuelo? ¿Sería? claro, Sí. claro, sí, Para los que no han leído esta biografía, él llega a París y se relaciona con miembros de la nobleza. Y se hace amigo íntimo y pareja del famoso conde Montesquieu y no sé cuántos apellidos sí. más. Robert Montesquieu, Celac. Sí, bueno, muy ilustre esta familia. Eh, y claro, Gabriel tiene un destino triste porque muere muy joven, enfermo de diabetes, y creo sí, era esa enfermedad, ¿no? Que todavía no estaba bien sí, 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 definido, claro, no se sabían no se qué era, sabía. o como una Sí, enfermedad respiratoria. eh. exacto. Y lo Y ahí, atiende el papá de Marcel Proust. sí, claro, es verdad que era médico, sí, Era el médico familiar de Montesquieu en realidad, y claro. lo atiende. Pero y Este, aparte, Gabriel escribía, era un esteta en realidad, pienso yo, ¿no? Era una persona que amaba lo bello. sin duda, eso sin duda, innegable. Hay algunos autores que han puesto dudas sobre algunas cosas escritas por Sí, Montesquieu, como que probablemente son de Iturri, algunos autores franceses. La realidad es que no tiene, no, digamos, yo no le doy demasiada importancia, me parece que no tiene mucha relevancia. Me parece más interesante
el tema de su forma. Por supuesto que el arte él lo llevaba, y por eso puede acuñarse ahí en ese ambiente. Eh, y bueno, sí, juntó celos, odios, no su pelea, porque Grosak Lo no se odiaba. pelea, lo maldice donde puede. Sí, Algunos autores dicen que es por envidia. eh, tremendo. Paul Grusac era tremendo. Sí, sí, esas sí. cosas que son humanas, que suelen pasar, puede haber pasado. Sí, 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 le gustaba la pelea, pero Gabriel lo que yo tengo entendido, nunca le contestó, No, 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 claro. siempre lo respetó, lo dejó pasar, Sí. lo dejó pasar. Este, Y escúchame, y ahí, cuando muere, es que Montesquieu saca un pequeño libro, ¿no es cierto?, con poemas dedicados a este amigo que muere como un héroe, dice él en un momento, ¿no? Porque muere joven en su plenitud, son 45 años, y aparte es como que se enferma y si bien ya venía así como debilitándose, pero en ese último año ya lo pasa bastante mal, según lo que cuenta Páez de la Torre. Y Montesquieu escribe unos poemas celebrando esta existencia y esta amistad. Y ahí un poco también es como la celebridad de este tucumano, ¿no? sí, sí, ellos hicieron una relación eh, sumamente íntima, es una relación de amor, sin duda. Montesquieu manda a construir un monumento. El año pasado lo visitó un primo mío, de los Mira, Aguirre, Juan mira, Pablo. Juan Pablo lo visitó y urgente me llamó porque yo le di el dato, mirá, están en Versalles, en tal cementerio. No tenía el dato de la ubicación exacta, pero tenía fotos. Bueno, él fue 2 días. Fue un día, no, la administración estaba cerrada, volvió el otro día, mira. este, para llegar hasta el monumento. Ese monumento lo manda a construir Montesquieu para él, y ahí está enterrado Gabriel, está enterrado Montesquieu y está enterrado el perro que yo tenía, Ah, sí, Friquet. claro. Sí, 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 Friquet. sí. Este, y bueno, hay una dedicatoria interesante que te das cuenta que había, era un gran amor. Y tenía un, Fue un ángel, mira. claro, sí, sí, me lo mandó, soy un artista, no recuerdo el nombre, pero es un trabajo, lo mandó a construir para un artista importante. El ángel del silencio, porque el ángel está haciendo así. Qué bello, ¿no? La verdad. Sí, sí, Eh, sí, tienes razón, sí, 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 lo sí. leía. Bueno, a mí, vos sabés que yo leí muy joven el libro de Paz de la Torre y me encantó descubrir porque él lo publica como en el 91, 92, no recuerdo, y lo devoré a ese libro, así me acuerdo. Y después salió esta nueva versión que él corrige o aumenta con algunos datos más. eh, y me pareció maravilloso esto de que este tucumano haya podido finalmente, ¿no es cierto?, vivir su libertad afectiva, bueno, sexual, literaria, creativa, ¿no? Y lo que más me fascina a mí de este personaje es que, si bien Proust lo hace un personaje literario, ¿sí? Lleno de defectos y exagerando claramente Sí, sí, bueno, sí. porque la literatura te permite eso también, eh, pero me parece maravilloso cómo este tucumano de la Solano Vera, digamos así, pasa al escenario en París, en el mejor momento de París, la Belle Époque, ¿no es cierto? Bueno, a mí es un personaje que me encanta, la verdad que, y ahora que está muy reivindicado también, ¿no? Sí, 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 porque cada vez hay más información y hay grupos. Mira, me pasó Sí. algo hace 2 años en un viaje a Tucumán. Yo por internet veo una librería que tenía un libro sobre historia de familias de Yerbabuena. Entonces, llamé y le cuento, le digo, no, mira, yo estoy por viajar, así me voy a ir, quería ir yo a la librería, me gustaba ir.
no que me lo manden, y claro, aparte me gusta más para viajar. exacto. Eh, bueno, cuando fui, me atienden muy bien, una chica Toro de apellido, Ah, una sí, famosa librería, editora, sí, 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 claro. claro, Sofía, creo. eh, tiene una librería, creo que es su propia casa, ahí en Sí, Yerbabuena. así Muy, es. muy linda. Me atiende y empecé a buscar y bueno, dice, pero ¿y qué es lo que busco? No, busco eh, varias familias de acá de Yerbabuena, entonces bueno, me empezó a pasar libros y en una de esas me preguntó mi nombre. ¿Y qué familia? Bueno, yo soy de apellido Iturri. Y me dice, ¿vos sos algo de Gabriel Iturri? Le digo, sí, soy yo, Gabriel. Qué genial. Y fue maravilloso porque eh, me dice, mirá, se sentó conmigo, se buscó un asiento, se sentó conmigo y dice, ¿me permitís? Me dice, yo doy clases en la facultad y tengo un grupo de WhatsApp y me muestra el teléfono. Y el grupo de WhatsApp se llamaba Gabriel Iturri. Gabriel Iturri, sí, claro, sí, es un lugar de Entonces, estudio, de lectura. claro, el grupo se llama así, entonces llama a los alumnos, ahí Qué maravilla. me dice, mira, estoy con un Gabriel Iturri. Así que, bueno, después, por supuesto, invitación a juntarnos con algunos alumnos, hacer un poco de café ahí en el centro y muy lindo porque, bueno, les pasé algunas cartas, cosas que les Qué parecían lindo, qué interesantes. bueno. Qué Bueno, esas bueno. que se abren en todos los mundillos donde uno pone actividad, ¿no? Así No, es. no, no solo en este. Escúchame, y mira, ya casi hemos conversado una hora, se pasa volando, Sí, pero quiero preguntar cómo percibís vos eh, en las generaciones futuras, pienso en tus hijos, en tus nietos, ¿cómo va a ser esto de la memoria familiar? ¿Vos, les interesa, no les interesa? En tu caso puntual. mira, como en todas las familias, hay un loco de estos cada tanto. ¿Está bueno? No, no hay, en mi generación no hay ninguno. Por supuesto que lo valoran, mis primos me escriben, me preguntan, festejan cuando yo cada rato encuentro alguna cosita y se las cuento a los primos, y se festejan y eso enriquece la relación también Claro, de nosotros, seguro, porque tenemos más cosas para compartir. exacto. Eh, pero no la dedicación. Claro. Y es lógico que sea así, porque, Es así. por ejemplo, en la generación anterior, mi tío Juan Bautista, de Juan Bautista Aguirre, que fue capitán del ejército argentino, Juan Bautista era el loco de la familia que andaba con la libretita anotando parientes. Qué Eh, gracioso. ya en sus años de jubilación, sobre todo, que tenía más tiempo. Este, y bueno, después aparecí yo. De mis hijos, no, ellos yo les cuento y a veces los aburro, los canso. A mí Claro. mi mujer está súper cansada de mis historias, este, pero, pero a veces se ha emocionado conmigo. Y sin duda, Este, en claro. algún descubrimiento, en algo que escribí, y eso está lindo. Pero creo que eh, lo que va a pasar es que quizás mis nietas, yo quiero dejar un trabajo escrito, quiero dejar algo, pensando en mis nietas Claro, eh, claro. y en Qué quien maravilla. venga. Exacto. Como Juan Bautista, yo tengo su árbol genealógico, Ah, ya. Qué pasar maravilla. su trabajito que él tenía lo tengo guardado, este, y fue un gran inicio, ya empezar con algo chiquitito, porque era de los Iturri y los Aguirre, punto. Este, pero bueno, él no tenía esto que soy, Ujú. electrónica, esta gran biblioteca En el mundial, celular, imagínate. claro, en cualquier pantallita, es increíble. Es Y una bueno, mirá, maravilla.
yo he contado en el Centro de Estudios Genealógicos, he llamado, les debe haber pasado a muchos, de llamar muy tímidamente al archivo de Indias allá en Sevilla, y bueno, viste, vos mandás una cartita preguntando por algo y decís, bueno, quizás me contestan. Al otro día, Te señor contesta. Alfredo, dice, sí, ¿qué necesita? Y tú, así le busco, así. Le digo, mire, necesito de Juan Bautista Iturriós, la información que pueda tener. Me mandó este, un montón de cosas. Eh, Qué maravilla. eh, O sea, tenés material para hacer un libro interesante sobre tus familias, que son varias. Escúchame, y hay una señora actual que se llama Mercedes Aguirre, que trabajaba en cultura y que estaba en la casa ajá. de Tucumán. ¿Será pariente tuya? ¿O no? No me acuerdo No con lo quién sé, está casado. Bueno, ya voy a averiguar yo y te voy a contar. no lo sé, porque hay otros, hay Aguirres en la familia que no son, que han ingresado por cor en las dos Ah, generaciones, claro, claro, sí, sí, sí. este, digamos, se van plegando otra vez, son Aguirres también, pero no son de la rama norteña más antigua, Te no entiendo. dilucidé tiempo Claro, para claro, ver, porque podrían ser tranquilamente lo mismo, o no. sin duda. Generalmente resulta ser que sí, ¿viste? Cuando Terminamos das, siendo parientes, sí, un poco. y sí, sí, terminamos siendo todos primos. Así es. Sí, este, así que bueno, hace poquito, gran descubrimiento mío muy lindo fue descubrir en mi sexta generación de abuelos, del lado de los Carrascos, el sargento Carrasco se había casado con su mujer que le pone su apellido Carrasco, que era India Mocoví. Ah, mirá, qué interesante. En sus papeles, en su testamento, sobre todo, India Mocoví ganada en guerra. Wow, qué Y fuerte, ¿no? como te lo cuento, está escrito. India Mocoví ganada en guerra. Qué Eh, fuerte esa expresión. Así. sí, fuertísima, fuertísima. Eh, me, 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 entonces estuve mucho tiempo buscando los carrascos. Encima estaban metidos en épocas de la batalla la batalla de Belgrano, la batalla de Tucumán. Entonces Claro. entré a buscar y doy con un carrasco muerto en la batalla, que yo dije, bueno, listo, encontré un pariente mío en la batalla, qué orgullo. Eh, bueno, empiezo a buscar, porque no aparecía el nombre, aparecía Carrascos, empiezo a buscar y encuentro un documento de esta señora Carrasco parienta, manda una persona que viajaba al Cabildo de Buenos Aires pidiendo la remuneración por la muerte del soldado Carrasco. Mirá. Pero ahí declara ella que el soldado Carrasco era León Carrasco, era un esclavo de la familia. Wow, claro. Porque tomaban Y el nombre de los dueños, claro. exact- exactamente, no era un hijo pariente, era un muchachito que lo habían comprado como León, ellos Sí, le ponen su apellido, como se acostumbraba, y él es el que muere, representando a la familia, ¿no? Porque las familias claro, ponían, o iba por el supuesto. hijo, o iba Mm, el capataz, o iba un esclavo, como en este caso. así es. Eso también fue, fue emocionante encontrarlo. Qué interesante esta charla, Gabriel Hugo Iturri. Eh, me ha encantado, primero agradecer, me ha encantado la charla, ¿no? Y te agradezco el tiempo que te has tomado para conversar conmigo en este caso y con familias argentinas. La generosidad para mí es invaluable porque vos sabés lo difícil que es conseguir personas que quieran conversar sobre la historia familiar, ¿no? Entonces, Bueno, compartir esta historia familiar, como ven, siempre yo pienso que esa historia íntima, ¿no? Se agranda por momentos, ¿no? De acuerdo, claro, a la acción que tengan los miembros de esta familia o cómo se da. Pero a mí me encantó conocerte, yo no lo conozco a Hugo personalmente, espero
conocerte en Buenos Aires o en Tucumán cuando vengas, eh, y poder seguir compartiendo esta pasión por la historia familiar, que pienso que es muy interesante, sea la propia, sea la de otros, ¿no? Depende, Claro, bueno, sí, depende. sí. A veces me ha pasado de que algún amigo me pidió, o algún pariente, mi consuegro, me ha pedido saber de los suyos por motivos que tenía tíos de distintos apellidos, y me encantó hacer un trabajito de búsqueda y dilucidar aproximadamente qué es lo que había pasado con esos tíos, por qué tenían distintos apellidos, Mm, gente de Entre Ríos. mira, Y decir que ya probé de que te emociona también hacerlo en otra gente, ya me ha pasado varias veces. qué genial. Eh, y es muy lindo. Y bueno, yo por mi lado te agradezco que me hayas convocado, es un orgullo que me hayas llamado. Y bueno, siempre estoy agradecido porque mucha gente de Tucumán siempre me ha ayudado, me ha enseñado cómo realizar búsquedas, de gente del centro genealógico, con los que yo tímidamente, al no ser especializado en la materia, he entrado tímidamente a escuchar, y algunas veces, varias veces me han ayudado mucho para hacer mis búsquedas. Así que Qué genial. Bueno, siempre. espero que sigas viniendo por Tucumán. Y de nuevo, muchas gracias, Gabriel, Hugo, por esta charla, me encantó. Y bueno, esto va a quedar grabado después, así que después lo compartimos. Y también aprovecho para agradecer a todos los que se han unido a este vivo y se han quedado en esta hora que hemos conversado. Mirá, se pasó volando. Mucho tiempo. Increíble. Así que bueno, muchísimas gracias, Hugo, y te mando un gran abrazo. Igualmente, un abrazo para todos. Y aprovecho para desearte unas muy buenas fiestas de Navidad, de fin de año. Igualmente para todos. Hasta la próxima. Chau, chau.